¿Y cómo están, amigos? Es un placer saludarles el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las familias y muy importante sobre todo cuando perdemos a un ser querido. Y bueno, vamos a hablar acerca del duelo como un proceso, cómo sobrellevar ese proceso y en qué momento el duelo se convierte en un duelo patológico. Y ojo, con eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos del duelo como un proceso, pues estamos hablando que van pues una serie de etapas. La primera etapa es el desorden y como su palabra lo dice, desorden, hay un desorden emocional y hay un desorden mental. Sobre todo esta etapa es cuando nos dan la noticia de un ser querido que ya falleció, ¿no? Y pues es la primera etapa de impacto, ¿verdad? Que no lo podemos creer. Muchas personas pues comienzan a llorar, otras personas se desmayan, gritan, otras personas se les hace un nudo aquí en la garganta por lo que está pasando, ¿no? Empiezan el desorden. Recuerden, un desorden emocional, un desorden a nivel mental. Una vez que pasamos por esa etapa del desorden, de ese descontrol emocional y mental, pues pasamos a otra etapa que es la etapa de la negación. Sobre todo, no sé si se han fijado ustedes o a ustedes les ha pasado que cuando están en el velorio, ¿no? Miran personas allegadas a la persona que falleció que están súper tranquilos, como que nada pasara, haciendo las actividades que se tiene que hacer en ese momento, pero no es que ellos deciden conscientemente negarlo en ese momento, sino que es inconscientemente. Existe un entorpecimiento emocional para no experimentar el dolor, para no experimentar ese desorden emocional, pero es inconsciente. En sí, hablar de negación, pues es hablar de un mecanismo de defensa para protegernos de esa situación tan difícil. Y pues la persona está consciente de que murió su pariente o su ser querido, pero no experimenta nada, no siente nada a nivel emocional ni mental. Entonces se está protegiendo. Pero la negación es algo normal en estas etapas de duelo. Muchas personas pueden decir, miren qué valiente, ¿verdad? Y qué fuerte es el pariente, ¿no? De la persona que falleció porque no experimenta ese dolor en ese momento. Luego pasamos a una etapa que se conoce como la etapa de la intrusión, ¿no? ¿Qué pasa en esta etapa de la intrusión? Pues es ya cuando pasó el funeral, lo enterraron, la persona ya está sola en su casa y llega de un solo, de esa negación, pasa a esa etapa de la intrusión donde aquellos pensamientos, aquellos recuerdos de la persona que ya falleció regresan, ¿no? Y empieza a recordar a aquella persona que falleció y por lo tanto pues comienza a llorar, ¿no? Comienza a llorar, vuelve a descompensarse emocionalmente, mentalmente, entra de nuevo otra vez en ese desorden porque dicen son pensamientos intrusivos, ¿no? Que llegan en ese momento que la invaden de manera automática. Digo automática porque no tenemos control acerca de esos pensamientos. Por eso es la intrusión, ¿no? Son intrusos que nos afectan emocionalmente y mentalmente. Son los recuerdos y empezamos a soñar con la persona que ya falleció y pues nos descompensamos. Y hasta ahí pues es normal. Desorden, negación, intrusión. Luego, pues pasamos a una etapa de translaboración, ¿no? En la cual, como dice, vamos analizando, vamos reconociendo esos pensamientos, vamos reconociendo, ojo, esas emociones, ¿no? Empezamos a hablar de cómo nos sentimos, estamos translaborando, nos estamos acercando más a una resignación. Y por último, pues llegamos a la etapa de resignación, en la cual pues recordamos a nuestro pariente con mucho cariño, obviamente nos da tristeza, pero ya no nos descompensamos emocionalmente ni mentalmente. Que eso se espera que así sea, pues las etapas del duelo. Es un error
¿no? Decirle a una persona, pues ya se murió, ¿no? Tranquilo, seguí con tu vida, ¿no? El duelo es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual se va por etapas, ¿no? Y un duelo puede durar de 1 año, 2 años, si se lleva adecuadamente. ¿Y en qué momento el duelo puede volverse patológico? Sobre todo cuando las personas se quedan atrapadas en 2 etapas o se quedan fijadas en esas etapas y no avanzan en ese proceso. Y estas etapas son la negación y la intrusión. Pueden andar oscilando entre estas etapas y que no les permite pues superar el duelo. Pueden pasar 10 años, 15 años o toda su vida aquel familiar pues recordando, llorando y negando el fallecimiento de aquel ser querido. Por ejemplo, conozco personas que hasta el sol de hoy siguen negando que su familiar ha muerto. Incluso dicen, pues andan de viaje, ¿no? Mi familiar anda de viaje cuando todos sabemos que ya falleció. Incluso hay personas que mantienen en su habitación las posesiones del fallecido, ¿no? Por esa necesidad de negación inconsciente. Conocí un caso de una señora, pues que murió su hijo, e inmediatamente después quedó embarazada porque en la negación de ella, que su hijo ya falleció, ya partió, iba a regresar o iba a reencarnar en su embarazo y iba a volver a la vida. Parte de las creencias, pero siempre buscando negar el hecho. Pueden pasar, como le digo, 10 años, 15 años, toda la vida, y estar en esa etapa de negación y luego que le llegan aquellos pensamientos intrusivos que le dicen, pues tu pariente ya falleció, ¿no? Y le vienen otra vez los recuerdos, como que caen en cuenta nuevamente que ya falleció y empiezan a llorar, a sentirse mal. He conocido personas que llegan a buscar asistencia psicológica descompensados, llorando, como que si el familiar acabara de morir y ya pasaron como 10 años o 15 años, ¿no? Pero es que están atrapados entre la negación y la intrusión, ¿no? Inconscientemente negando que ya falleció y luego descompensándose. Y están en ese juego por muchos años y no llegan lamentablemente a esa resignación o a esa terminación. Cuando llegan a esta etapa, pues lo adecuado es buscar asistencia psicológica, ¿no? Buscar un profesional de la salud pues que le ayude a llevar estas etapas. Muchas veces cuando estamos en alguna crisis nos ajusta a sobrepasar el hecho, pero cuando ya sobrepasa nuestros recursos emocionales y mentales, pues necesitamos la ayuda. Y bueno, este fue el tema de hoy, espero les haya gustado y me encantaría sobremanera que puedan darle me gusta a este video y comentarlo, sobre todo para que YouTube pueda difundir un poquito más el video y que llegue a más personas que tal vez lo necesitan mucho. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video.